Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Eh, Bien, ahí vamos, Sobreviviendo. Ahí vamos, ahí vamos. Sobreviviendo por pura ansiedad, literal. sobreviviendo por ansiedad. Ya, yo abrí ya nueva red social, por fin, otra vez. Otra Estoy vez. retomando. Estoy en Instagram como lina.andrade, creo que es algo así, Andrade M. Y también los pueden seguir en todas las redes sociales como Historia Histérica. Ahí, para Estamos en que nos Instagram, suscriban. en Facebook, en TikTok, en todas partes nos pueden escribir y suscríbanse al canal que nos ayudan un montón. Nos dan ideas también. Sí, Y ahí vamos con y eso. y el tema de hoy puntualmente sale de una idea que tenía hace mucho tiempo y fue algo que, digamos, en estos días tuvo ciertas repercusiones en un video que hice para TikTok. Entonces, es Semana Santa y creo que es el momento más hermoso para traerlo y es un programa que estoy seguro ustedes van a poder escuchar con todas sus familias durante estas festividades y estos días de descanso. Somos conscientes de que probablemente nos tumben la cuenta, pero bueno. No creo, no creo. Bueno, muchos insultos sí de pronto. Ya tenemos cuero para eso. Estamos acostumbrados, sí, ya, Sí. ya. Igual podemos afirmar que el demonio tiene muchas caras. Y citando al exorcista más famoso del Vaticano, el Padre Amorto, que ya le van a sacar película y hay que hacer capítulo de ese señor, en su libro narra lo siguiente. De repente, tuve la nítida sensación de una presencia demoníaca en mi frente. Sentí al demonio mirándome, examinándome, moviéndose a mi alrededor. El aire se puso frío. Un amigo exorcista ya me había hablado de estos cambios bruscos en la temperatura, pero una cosa es oír hablar de esto y otra cosa es vivir la experiencia. Yo intenté concentrarme, cerré los ojos y seguí mi oración de corazón. Sal rebelde, sal seductor, lleno de artimañas y mentiras. Enemigo de la virtud, perseguidor de los inocentes, deja este lugar para Cristo en quien no hay ninguna de tus obras. Tal vez el Padre Amor no estaba equivocado, y a lo mejor yo sí lo estoy, porque puedo afirmar después de hoy que el demonio sí existe, y que miles de personas vieron al demonio justo antes de morir, y tal como él lo narra. Pero no es como nos lo han hecho creer. No es un ser de cachos y de cola. En realidad fue una mujer. Una débil mujer que nació bajo el nombre de Agnes Gonchao-Asmin y que se convirtió en un ser demoníaco a través del sufrimiento y que a través del sufrimiento quiso transmitir un mensaje ultra religioso y que desde una doble moral absurda actuó siempre bajo intereses propios. Entonces, llegó la hora de hablar de Teresa de Calcuta. Un personaje que, Dios mío. No estás preparada, no estoy Eh, seguro que no estás preparada. no, yo he leído hartas cosas de esa señora, por eso yo no la defiendo Y, y en ni así. absoluto. Entonces tenemos que Agnes Gonchao-Asmin, alias la Madre Teresa de Calcuta, fue una monja albanesa de naturaleza india que recorrió el mundo en aviones de lujo y se llenó los bolsillos con dinero ensangrentado, mientras sus hospicios, que antes parecían centros de la muerte, no contaban ni siquiera con lo esencial, ya que esta señora consideraba que el sufrimiento nos acerca a Dios y entre más sufrieran sus pacientes, más cerca estaban de esa deidad. No, y no es solamente ella. Lo digo porque lo he escuchado de boca de algunas monjas. Todavía tienen esa creencia que entre la persona más sufra, no sé, tienen como una vaina de que trascienden más a los cielos o no sé qué más vainas, y eso no es cierto. O sea, eso no, Es estúpido. eso es tortura, es tonto. Muy bien, estamos hablando de lo mismo. Teresa fue canonizada en el 2016 en un proceso ultra rápido y aún así tiene un manto lúgubre a su alrededor, que tristemente, pese a que aún en muchos lugares tiene cierto halo de misticismo alrededor, tenemos indicios verídicos de que no era santa, para nada.
Y esto no es nuevo. O sea, desde los 90, muchas personas han alzado su voz para criticar y para decir, ella no era tan buena. Y es algo de lo que ni en la India ni en Occidente se habla como se debería hablar. Porque claramente tenemos a un Nobel de Paz, viejito, señora, que no debe ser tocado absolutamente para nada. Y muchas veces dejan de lado el tema de que era amiga de dictadores, de ricos, de corruptos, y a los pobres simplemente les pedía resignación y les Y ayudaba a morir sin mandaba, darles cuidado profesional. y toda la plata que le daban la mandaba al Vaticano. Eso hablaremos también. Era, Dios mío, una joya la señora, ¿no? Una joyita. Arup Chatterjee, que era un doctor, y este man dice que pues en ese momento el man está en Londres, pero es un crítico brutal, y el man escribió el libro Mother Teresa, The Final Verdict, o Madre Teresa, el veredicto final, y también fue coproductor del documental Hell's Angel, que estuvo de la mano con Christopher Hitchens. Y acá tengo dos fuentes fehacientes en las cuales me basé para hacer esto. Entonces, el documental de Hells Angels lo encuentran directamente en YouTube, no es muy largo. Y para todos aquellos prófugos del ácido fólico que me van a decir, eso no es una fuente, porque Hitchens era ateo, les recuerdo que Hitchens también era una persona de pensamiento demasiado crítico. Y que si así les duela, es una fuente. Todo. No, pero es que todo lo que ya se sabe de la Madre Teresa de Calcuta, bueno, los que hemos investigado sobre el tema y hemos leído, o sea, no es nuevo eh, lo que vamos a hablar hoy en el capítulo. Otra cosa es que exista gente ciega que diga que ella es una santa, que efectivamente de santa no tiene nada, no tenía nada y no tiene nada, ¿sí? Es más, me atrevería a decir también a ojo cerrado, si nos vamos por el lado de las monjas, que hay monjas que de verdad sí cumplen una labor humanitaria y que son muchísimo más humanas, Benevolentes. sí, que esta señora. Y tengamos presente que, aunque la señora decía que no hacía política, sí le dio el reconocimiento al dictador haitiano Jean-Claude Duvalier, Papa Doc, y a su hijo, Baby Doc, y también le dio su apoyo al régimen totalitario de Albania por parte de Enver Hoxha, y recibía donaciones por parte de ellos, ¿vale? Y dichas Donaciones donaciones. de dictadores. Papa Doc y Baby Doc le hicieron No, donaciones a la Madre Teresa de Calcuta. mira, al menos uno dijera, bueno, esas donaciones ella las usaba de verdad para medicina, para los Es que ni enfermos, así. para... Pero no, es que ni Mm. eso. No, 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 y no solo eso, o sea, también recibió donaciones por parte de Charles Keating, que fue encarcelado por el mayor fraude financiero en la historia de los Estados Unidos a finales de los 80. ¿Sabe qué hizo esta señora cuando meten a este man a la cárcel? Dijo que era inocente. Mandó una carta al tribunal pidiendo misericordia y diciéndole como, parce, él era buena gente, él me prestaba su jet. Y estamos hablando de que este man le donó por lo menos $1 millón, por lo menos, de lo que se sabe. Y esa platica se la me gasté en cositas. Es que es una gran pregunta, o sea, ¿qué pasó con todo ese dinero? Porque estamos Sí. hablando de que eran donaciones millonarias, o sea, $1 millón. A mí me dan 500 lucas y yo hago mucho, 500 pesos colombianos, $200, hago mucho. No, y hablemos también Ahora del uno con un contexto, millón o de sea, dólares, eso fue hace años, los donde el, 80s, 80s, exacto, 90s. donde el dólar estaba Hmm, muchísimo más, o sea, como les digo, las cosas rendían sólido, más sólidos, sí, o sea, era mucha, sí, al día de hoy es mucha plata, en ese entonces era muchísima plata. totalmente. Ahora, ¿qué pasó con esta plata? Vámonos al año 2012, donde Serge Larivé y Geneviève Chardin, perdón mi francés, que hacen parte del Departamento de Psicoeducación de la Universidad de Montreal, y Carol Senechal de la Universidad de Ottawa, publicaron un documento donde detallaban los delitos de la Madre Teresa y según este informe, la
visita de varios médicos a sus misiones, reveló que un tercio de los pacientes estaban postrados en la cama, agonizando y sin recibir la atención adecuada. Un tercio, uno de cada 3 personas. Tengo entendido que las rondas que ellas daban eran oraciones. Algo O sea, así. las rondas, no sé si se entiende, pero cuando uno está en el hospital, las rondas son que las enfermeras pasan y les ponen medicina y bueno, sí. En este caso pasaban era para orar. Sí, se paran en la Mientras el punta de la cama y pobre, decían como, sí, oh, te estás muriendo. Padre nuestro que estás en el cielo. Básicamente. El estudio, si lo quieren buscar, se llama Madre Teresa, cualquier cosa menos una santa, y fue publicado en la revista Studies in Religion, Religious Science, y pues empezó a organizar como todo esto y a hacer como el contraste o cotejar o comparar la cantidad de dinero de la Madre Teresa versus lo que se podría ella llegar a gastar en estos hospicios basado en testimonios directamente de directores. Y básicamente lo que el informe concluye es que la imagen sagrada que la rodeaba fue una construcción premeditada y que su beatificación fue orquestada por una eficaz campaña mediática. Y estamos hablando de que recopilaron 502 documentos sobre la vida y obra de la Madre Teresa de Calcuta y hacen referencia a estos 502 documentos durante todo el artículo. Su manera dudosa de cuidar a los enfermos, sus cuestionables contactos políticos, su manejo sospechoso de las enormes sumas de dinero que recibió y sus puntos de vista dogmáticos excesivamente relativos, en particular sobre el aborto, la anticoncepción y el divorcio. yo, bueno, creo que vi una imagen en donde ella estaba incluso con Lady Di, ¿no? Sí, 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 eran panas. Eran panas. Lady Di me Este mismo, decepcionas en ese no, momento, en normal, ese, porque en es ese que aspecto. esa era la imagen que se tenía en ese momento. O sea, todo esto, pese a que empieza a salir en los noventas, pues tengamos en cuenta que el documental de Hells Angels sale en el 94 y que era una época donde no era tan fácil acceder a la información como lo es hoy en día. O sea, yo hoy en día me siento y Bueno, puedo ver sí. un documental. En el 94 no era algo como tan accesible. Igual, hablando de este mismo reporte, establecemos que Teresa de Calcuta llevó a cabo 517 misiones con personas pobres y enfermas en más de 100 países y que sus casas se describen como casas de la muerte por los médicos de varios establecimientos que las han visitado. ¿Por qué será el Vamos nombre? bien. No, sí, hasta ahora pues estamos hablando de casas de las muertes, de una monja que está en contra de todo lo que debería ser natural, que es la Muy bien. elección del ser humano, ¿sí? Gracias. Y no, pues una monja también que se relacionó mucho con no, narcotraficantes, sí, estuvo con Dictadores, narcotraficantes, ¿no? Dictadores. dictadores. Bueno, le faltan narcotraficantes, pero pues ahí digamos que no hay mucha diferencia tampoco en ese sentido. Pero bueno, Estos médicos observaron una importante falta de higiene, condiciones no aptas, además de falta de cuidado, alimentación inadecuada y ausencia de analgésicos. Y acá tenemos otra cosa y es que la Madre Teresa era feliz botando comida, porque ella casi que le ponía a su gente a vivir del diario. O sea, si yo te llegaba a ti con no sé, con una canasta de frutas, la Madre Teresa decía, lo que se puedan comer hoy y lo demás lo botan, que mañana Dios proveerá. y aún hay gente que la idolatra, ¿no? Hay mucha gente. Totalmente. Y continuando con esta investigación, la religiosa creía que había algo hermoso en ver a los pobres aceptar su muerte y sufrir como Cristo. Ahora, cuando Teresita se enfermó, no se fue para una de esas casas para que la atendieran, véase Gandhi. Lo que hizo ella fue recibir la mejor atención de hospitales en Estados Unidos y en Inglaterra.
Dios mío, o sea, hay gente en serio que defiende a esta señora el día de hoy. Estamos en Haz lo que yo 2020. digo, no lo que yo hago, básicamente. O sea, ajá. Esa era como la filosofía de ella. Y ella o sea, al día de hoy todavía hay mucha gente de la religión católica que la ve como una persona súper humilde y todo el tema, ¿no? Porque Sí, esa era obvio, la pero imagen que ella, ya, y ella tenía millones y millones de dólares y acá entonces entra otro aspecto y es que era jodidamente joda. Era muy dura con el tema del dinero. O sea, el dinero a ella no le faltaba y podría haber hecho muchísimas cosas bien hechas, pero no. Por poner un ejemplo, durante inundaciones en la India en la década de los 80 y los 90, o después de la explosión de la planta de pesticidas de Bhopal, ¿sabe qué hizo esta señora? quemó el dinero, no lo No, donó, no, lo botó. no, se fue para los damnificados y les entregaba medallitas y rezaba por ellos. Ah, bien. O sea, pero una persona, no sé, que necesitara una morfina por un dolor o cosas así, No, o sea, es y les entre... una planta de pesticidas de Bhopal, parce, hay un montón de gente Ya, enferma. Mira este medallita y rezaré por ti. Juanse, si tú te enfermas, te regalo esta botellita con Y reza agua por mí. y rezaré por ti. Y reza por mí. Y digamos que gran parte de la imagen que conocemos en Occidente, ahí sí digamos que no es culpa de Diana, pero sí es culpa de Diana. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya tantas fotos de ella con la princesa Diana hizo que en Occidente vieran a esta señora como un símbolo, como un ícono, como algo de la paz, lo que inclusive llevó a que ella recibiera el Premio Nobel de Paz. No, de paz. Que no le veo nada pacífico dejar morir gente en camillas, pero bueno, ese soy No, yo. a tenerlos en condiciones deplorables, no. Absurdo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánta plata tienen las misioneras de la caridad? ¿Cuánta plata tú crees que tienen? No sé. Ok, yo tampoco sé. Y nadie sabe. Los estados financieros de las misioneras de la caridad se mantienen en secreto y gran parte de este dinero está guardado en el Banco Vaticano, donde presuntamente, y esto sí es presunción pura y dura, la Madre Teresa ayudó a Juan Pablo con un fraude fiscal que hubo en la década de los 80 durante el Banco Vaticano. Sí, eso lo Entonces, escuché el también. fondo para subsanar esa deuda del Banco Vaticano en la década de los 80 fue casi que abarcado por la Madre Teresa de Calcuta. Esto es chisme, esto sí no es investigación, y es acá estoy haciendo la salvedad. Ah, bueno, creo que se nos olvidó comentar. No somos historiadores, ¿no? Bueno, y que Ah, no, igual, obvio. o sea, Lo dije nos al da igual si principio. nos insultan. Sí, nos da igual si nos insultan por este tema o no, pero falta el que diga, ustedes no son historiadores. ¿No? Hay que aclarar. Y me vale 3 tiras de morcilla. 3 tiras de Teresa de Calcuta. 3 tiras de Teresa de Calcuta. Supuestamente, cuando una persona va a ser canonizada, antes de eso tiene que pasar por el tema de la beatificación y tiene que esperar por lo menos 5 años para que se compruebe todo el tema de los milagros y los superpoderes y demás, ¿cierto? Con esta señora no. Con ella se pasaron por los huevos esto y se fue en automático para para la santificación y la volvieron una santa. El milagro que le adjudican básicamente es por la cura de un tumor a Mónica Becerra. Y acá sí entonces, esto fue lo que me dijo como no, si la señora tenía superpoderes. Porque Mónica Berza tenía un tumor cancerígeno y la mamá le puso una medallita de la Madre Teresa y el Así tumor fue. desapareció. O sea, a la miércoles, quimioterapias, radioterapias, procesos con los médicos. No, esta vieja era tan tesa que inclusive eliminó un tumor y lo desapareció y cambió el tumor por tuberculosis. Porque en realidad Ah, lo que tenía bueno, la vieja no era un tumor, era tuberculosis, la trataron por tuberculosis y la señora se curó, pero no, es el milagro de Teresa. es el milagro. O sea, a la miércoles, la ciencia, la lógica de las cosas. Escuché que dijiste lógica.
Porque esta señora también era sumamente lógica y en su discurso de aceptación del Nobel en el año 79 dijo que, dos puntos, abro comillas, el más grande destructor de la paz hoy es el llanto del inocente niño no nacido. Un niño no nacido llora. Sí, O sea, no es Rusia, no es Estados Unidos, no son las potencias, no son las guerras, no. no. El más grande destructor de la paz hoy no es Putin, no es Bush, no es el niño no nacido. Yo me imagino es como un ejército de niños no nacidos ahí. Ay, mi piernita, yo soy el feto ingeniero. Oye, si esta señora pensaba eso de ese tema, o sea, ¿qué pensaría? No sé si tienes información de eso, pero ¿qué pensaría, por ejemplo, de la comunidad LGBT y más y todo el mundo detrás de la sociedad? Era radical en ese sentido. O sea, creo que nunca se manifestó abiertamente, pero se hablaba así del aborto y de los métodos anticonceptivos. Ah, no, sí. Creo que en algún momento manifestó que el SIDA era culpa de los homosexuales, que era un castigo de Dios por los homosexuales. O sea, no fue que un científico se inventó una enfermedad, una vaina por allá, un virus. No, no, no. Pero lo que sí tenía Lógica. ella era que le robaba a la gente la religión. ¿Sabías eso? O sea, O sea, imagínate tú que estás moribundo, tirado en un catre sin los servicios básicos, sí, ¿qué era lo que ¿vale? pasaba con ella? Que era lo que pasaba Sí. con ella. Cuando estabas en esa condición de indefensión, llegaban misioneros de la caridad y te bautizaban. Te hacían todo el ritual del bautizo. O sea, te echaban agua, te echaban una bendición en la frente, no sé qué. Marica, te robaban la religión. Yo no creo en este momento en absolutamente ningún tipo de deidad, pero yo entiendo que las personas pueden creer en otro tipo de cosas, desde que no le hagan daño a nadie. Pero Sí, que llegues eso al es punto de verdad. que estás en indefensión y te roben la religión y que esta señora salga a ufanarse de ello, porque ella manifestaba que había convertido a más de 29.000 personas que murieron en su centro. Y en un video, esta señora decía que lo hacía para que San Pedro los dejara entrar al cielo y que era muy bonito ver a la gente morir con tanta alegría. Imagínate eso. Y también escuché y leí que ponían condiciones para dejarte entrar a los centros. O sea, era como, ah, no, ¿qué religión practicas? No, yo soy hinduista. Papi, solo cristiano es loca. Si quiere entrar, lo convierto. Venga, yo lo bautizo y entro. ¿Qué O sea, nivel de chantaje, weón? para entrar en una ratonera de, mejor dicho. Pero a ver, lo que yo no Totalmente. entiendo, o bueno, más bien no recuerdo, era la gente que estaba enferma y llegaba al sitio, o ella iba a algunos sitios y decía, oiga, no, este está enfermo, llevémoslo para para las casas estas ratoneras, o Una mezcla de todo. Tenía sus casas slash lugares de la muerte. Aparte de eso, también hacía como batidas y recogía gente en la calle. Y aparte de eso, había personas que en realidad creían que ella era buena e iban hasta las casas, sin saber lo que pasaba adentro. y una vez entraban, Baila, tuki tuki lulu, pero marica, no tengo más nada. eso era como un contrato de la muerte. Algo así. Otro crítico de la Madre Teresa de Calcuta, fuente para los que dicen, es que no ustedes que poner fuentes, es el cubanoamericano Hemly González, quien en el año 2008 fue a viajar a la India a hacer labor social basado en lo que él creía en ese momento por parte de la Madre Teresa de Calcuta. El man como marica, quiero ir a apoyar gente, voy a ir a las casas de la Madre de Calcuta, pues porque todo el mundo conoce a la Madre de Calcuta. Ujú. Y este man narra que al llegar allá se dio cuenta que era una violación sistemática de los derechos humanos y de un escándalo financiero. Y que no solo eso, que él allá pudo ver
cómo a las personas les daban medicamentos caducos cuando les daban Sí, y que lavaban las agujas de las jeringas para los medicamentos. lo de las agujas sí lo había leído. Y que es absurdo porque las personas que estaban allá como ayudantes, como voluntarios, no tenían ningún tipo de preparación y que muchas veces simplemente eran personas que estaban ahí, que estaban mejor de salud y que entonces simplemente intentaban ayudar a los demás. Este man asegura que estuvo en la cremación de 12 personas, algunas de las cuales podrían haber sobrevivido. Y que también le tocó presenciar cómo una persona eh, le dio de comer a un paralítico, pero como no tiene ningún tipo de preparación, pues el paralítico se ahogó y se murió. ¿Ok? Después de hacer esto, este man vuelve a Miami y dice, Nea, hay que hacer algo. Y empezó a hacer un GoFundMe, empezó a hacer una vaca, empezó a conseguir dinero. Y este man, con $65,000 que se consiguió, montó una ONG para apoyar a otro tipo de personas. Y el man dice, parce, si yo con $65,000 logré hacer esto, las misioneras de la caridad, con la cantidad de dinero que tienen, pueden ser mucho, mucho más. Oye, pero en serio nunca se ha sabido cuánta plata tiene esa gente. No, Deben ser millones y millones y millones. deben ser millones y millones y millones. Ahora, ¿tú sabías que a la Madre Teresa le hicieron un exorcismo? Para sacarle ese demonio. Esto. Algo así. Fijo se enfermó y creyeron que era Satanás. Sí, Ay, ya le estás cogiendo el tiro al asunto. pues es que, a ver, hubo una señora que dice que los fetos pueden hablar, pues. En el año 95, ella tiene una fractura en la clavícula, le da malaria y entonces se la llevan para un hospital donde estuvo mucho tiempo hospitalizada. Y fue en el año 1997, mientras luchaba por dormir, cuando, según los informes, apareció como un episodio de posesión. Teresa se sentía relativamente bien durante el día, pero al llegar la noche comenzó a sentirse mal. Se quitó de encima el equipo de monitoreo del hospital y comenzó a sacudirse cada vez más violenta mientras la gente se arremolinaba a su alrededor. Lo que estaba ocurriendo allí llegó a oídos del arzobispo de Calcuta, Henry de Souza, y este man, que ya había compartido médico con la Madre Teresa de Calcuta, él dijo, el diablo está perturbando el sueño de la monja, tenemos que salir. El diablo está metido en todo, hermano, lo meten en todo. Por el diablo, me. Por el diablo está haciendo más trabajo que Dios. Sí. Los médicos no encontraban ningún tipo de razón para el insomnio de Calcuta. Entonces el sacerdote que dijo, es el diablo. O sea, no puede Entonces, hacer un episodio de ansiedad que uno a veces tiembla por eso, no es el diablo, insomnio, por es ansiedad el diablo. también. No, diablo, No, es el cuerpo diablo, diablo. Diablo el está puerco metido todo diablo. hasta en la sopa, hermano. Aquí lo tengo enfrente, véalo. Como la madre Teresa no podía dormir, entonces acá dicen que ya el sacerdote empezó con el tema del ritual de exorcismo. Aun cuando mucha gente decía como parce, la Madre Teresa no está diciendo que no, y aun cuando para los rituales de exorcismo hay que tener un montón de trabas y un montón de cosas burocráticas por parte de la iglesia. Ujú. Y que no todo el mundo lo puede hacer, tengo entendido, ¿no? Que hay como Es, ciertos sacerdotes a nivel mundial y son muy pocos, de hecho. y son muy pocos, y creo que hay un pueblo en Colombia donde hay, o en México, hay un pueblo en México donde hay muchos exorcistas. Igual, el arzobispo de Sousa fue a donde el sacerdote local, el padre Rosario Strocio de Sicilia,
para que realizara un exorcismo completo sobre la Madre Teresa de Calcuta. Fue A la, tanta mie- a la, la... a la mierda la ansiedad. A la mierda la ansiedad, ya sabes, cuando estés ansioso, llama a un sacerdote. Ok, que haga Incluso, exorcismo aún acá. habiendo pruebas del exorcismo, este man dijo que él no había hecho un exorcismo, que solamente se había ido a rezar donde Teresa, porque claro, todo el mundo se le fue encima. Ok, pero se le fue encima reclamándole por el tema del exorcismo a la pobre viejita, ¿o qué? Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, pobre viejita es humanizarla y Sí, ¿dónde es la señora sí, esa? sí, ese diablo. Posterior al ritual entonces que sí se realizó, tanto Rosario Strocio como de Sousa guardaron silencio sobre esto hasta 4 años después de la muerte de Teresa de Calcuta y pues ya dijeron como, ya qué podemos hacer. Pero es que también, bueno, aquí es donde uno ve, aquí es donde vemos como que prima, ¿no? O sea, un doctor con toda su lógica, todo su estudio, eso y dice, está teniendo un problema de ansiedad, de pronto puede ser, no sé, epilepsia, cosas así, ¿sí? Y puede poner su tema, o sea, en la historia clínica, escribir, mire, está pasando esto a la paciente y todo eso. Pero llega alguien más y dice, no, está poseída por el demonio. Llega un arzobispo y llega Y con un llega un sacerdote arzobispo y todo. y una Entonces hay figura que, que tenía como esa prominencia en ese momento de la Madre Teresa de Calcuta. entonces hay que carajos pesa, o sea, la miércoles la medicina, o sea, lo lógico, Y eso pasa aún hoy día y digamos que posterior a que sucede este episodio, la British Medical Journal de Inglaterra, valga la redundancia, publicó un estudio donde hacía una correlación entre posesiones demoníacas tratadas como exorcismos por parte de la Iglesia Católica y trastornos psicológicos como la esquizofrenia. exactamente, es que eso es lo que yo voy, o sea, si ella de verdad tuvo esos ataques, ¿sí? Estando en la clínica es porque había un problema de salud de por medio, salud mental o salud física, bueno. O salud física no identificado para la época. Sí, o sea, no, no estamos negando que no lo haya tenido, ¿sí? Ese episodio, pero que a mí me vengan a decir que no, que es que estaba No, poseída, no, que no, o no sea, sé. y marica, o sea, el tema es insomnio. Sí, No es es como, algo, pues, o sea, no es epilepsia, es insomnio. Entonces, no entiendo cómo hacen esa correlación o ese trabajo mental de es que alguien que no puede dormir está siendo atacado por el diablo. eso, ¿sabes a qué me recuerda eso? Hay un chico en TikTok que de hecho sale vestido así como el demonio y sale bailando. Entonces la gente dice, este es el demonio a la de mi cuarta a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir. Eso me recuerda, Algo literal, así, así. O sea, pero aquí es donde yo algo digo, así. vuelvo otra vez al tema. O sea, prima más creencias que la ciencia. O también había una presión en ese entonces, y digamos, si los médicos llegaban a contradecirle algo que tenía que ver con la madre Teresa, pues se les iba a ir hondo a los médicos, ¿no? Sí y sí. O sea, prima más la religión sobre la ciencia para el caso del exorcismo de Teresa de Calcuta y prima más también la presión social sobre los médicos. O sea, imagínate también por un momento el cuarto. O sea, vos sos un sacerdote, vos sos un médico. Estás haciendo todo lo posible porque una mujer que en ese momento es famosa no se te muera en el hospital. Y llega un arzobispo con un sacerdote y le dice, voy a hacer un exorcismo, permiso. Yo siendo el médico sí le digo como, marica, a mí no me pagan lo suficiente como para eso. Hágale, Digo, que le muera a ustedes. Chao. hágalo bien. O sea, es increíble. Y en relación a lo que dices con respecto al si prima más la ciencia que la religión, para ese tipo de personas y para ese tipo de fanáticos con ese sesgo cognitivo tan impresionante, yo diría que sí, básicamente porque posterior a esto, el sacerdote de Sousa afirma
que la Madre Teresa pudo dormir plácidamente después del ritual de exorcismo. El demonio dejó de bailar, sí. Sí, el demonio Es dejó que de bailar, dejó de ver ese el demonio. demonio, Lucifer, Belcebú, no sé cuántos demonios más hay. Eh, no se están quietos sola. Para nada. Y por último, pero no menos importante, no sé si sabías del tema de la venta de niños por parte de la Congregación de la Madre Teresa de Calcuta. Tú sabes que el tema con niños a mí me molesta mucho, así que Listo. Año 2015. La India acepta una ley para que las madres solteras puedan adoptar, o los padres solteros, ¿cierto? sí, Las misioneras de la caridad dicen, no, ni merga, porque para que un niño pueda crecer bien, necesita un hogar conformado por su papá y su mamá. Ahí te doy respuesta con el tema de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, a partir de ese año, las misioneras de la caridad dejaron de estar involucradas de forma directa y legal en temas de adopción. Sí, ok. Pero en el año 2000, y aún así, digamos que seguían acompañando procesos en las calles de mujeres, madres, cabeza de hogar que estaban solteras. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que no interrumpieran el embarazo. 2015. En cuando el ya se año hablaba de 2010, aborto y todo. sí, no, claro, o sea, 2015, estoy hablando de hace Sí, 8 años, ¿vale? En el año 2018, una pareja se acerca a, haz de cuenta, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero de la India, que tiene unas siglas del CJW y no me acuerdo. Y llegan y le dicen como, buenas, sí, es que vengo a denunciar que me estafaron. Sí, vea, es que yo le compré un niño a las misioneras de la caridad, pero no me lo entregaron. Literal, así pasó. Entonces ahí mismo la gente como, espere, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que usted? Sí, es que vea, yo fui allá donde están las misioneras de la caridad y entonces yo hablé con una señora, con Sor Teresa, y la Sor me dijo que no sé, que le era la plata. Estamos hablando que eran más o menos $12,000 no, $1,200 de la época por un niño. Y entonces empezaron a hacer toda una investigación y detectaron que aparte de ese, de forma directa y con la implicada en este caso, habían al menos otros 6 niños que habían sido vendidos a quién sabe quién. O sea, era tal cual como tú ir a la tienda de tu barrio y decir como, parce, vea, don Chucho, ¿cómo está? Vea, necesito por favor, sí, una libra de sal, un quesito, un paquete de arepas, media docena de huevos y un niño. ¿Cuánto es? Le pago y me lo llevo en una bolsita. Literalmente así eran las transacciones. ¿Qué pasó con esos 5 niños? Nadie nunca supo porque las misioneras de la caridad no tenían registro de a quién le ¿y a quién vendían se los daban? esos niños. O sea, ¿qué será la vida de sus niños ahora, no? Cuando se destapa todo este escándalo, sale la portavoz de las misioneras de la caridad y dice como, upsí, esto no debería haber pasado. Lo que no Y sabemos si ya, estaba haciendo y lo que no sabemos es si estaba haciendo referencia al hecho de que vendieran niños o al hecho de que las pillaran. las pillaron en efecto. Les pillaran el negocio. ¿Qué pasó con esa plata? Sí, Tampoco nadie sabe. se las mecatearon en cositas. Exacto. Resulta, pasa, sucede y acontece que a la monja claramente le empiezan un proceso penal gravísimo. A la vieja la meten a la cárcel por el tema de prisión preventiva. Está un año en la cárcel y estando ese año en la cárcel, por milagros y obra del Señor, la monja comienza a desarrollar diabetes y entonces le dicen como, parce, pues entonces si usted tiene diabetes, hágale, salga, pero no se vaya a volar y espere hasta la fecha del juicio para ver cómo procedemos con usted. Y hasta aquí pude encontrar información. No sé si a esta monja
la procesaron o no, no sé si hubo vencimiento de término, no sé si la monja se voló, no sé absolutamente más nada, Lo único porque que hasta ahí llega como sabemos, toda la información, lo único que sabemos fue que se le metió un demonio llamado diabetes. algo así, diabetes. Diabetes. Sí. Claro, pues para ellos todo es demonio, entonces. Exactamente. Entonces, ya sabemos que cuando hablemos de alguien bajo el nombre de la Madre Teresa de Calcuta, en ese solo enunciado, la Santa Madre Teresa de Calcuta, hay por lo menos cuatro mentiras. Ni era santa, ni era madre, ni se llamaba Teresa, y su origen no era del todo de Calcuta. Ujú. No confíes en un santo, no confíes en un Nobel de Paz, no confíes en nadie, cuestiona todo y Hell Satan. Opiniones finales de Doña Agnes. A ver, lo que pasa es que esta opinión que voy a dar, y es, o sea, tiene que ver con el tema del sufrimiento, ¿sí? Y es que hay Porque a ti mucha te tocó gente, vivirlo de forma directa, te tocó vivirlo de una forma muy directa con y me tocó acontecimientos escuchar, recientes con tu padre. y me tocó escucharlo también. Y lo escuché varias veces, no solamente de personas religiosas, sino, o sea, digamos, de monjas o de sacerdotes, sino de personas por fuera practicar el catolicismo. Yo decía, ¿por qué una persona tiene, digamos, dentro de mi lógica, ¿sí? ¿Por qué una persona tiene que sufrir para supuestamente trascender a otro nivel de no sé dónde? O sea, no le basta con tener una berraca enfermedad. O sea, ya tener una enfermedad es un sufrimiento, ¿sí? Y vivir con esa enfermedad es un sufrimiento. O sea, ahora imagínate vivir con una enfermedad por casi 3 años, que fue lo que duró mi papá, ¿sí? Donde tenía casi 12 tumores en todo su cuerpo. Y uno pasando, por ejemplo, dándolo de una manera muy personal, em, uno pasando por todo ese proceso, de la fuerza, la moral, a mi papá, de que se fuera a descansar, que una cosa que la otra, y me encuentro con gente que me decía, es que él está sufriendo porque cuando él fallezca va a trascender a otros niveles, y yo decía, ¿qué putas me estás diciendo? O sea, ¿tú crees que si yo le llego a decir eso a mi papá, él se lo va a tomar bien? No, empezando no, empezando eso es un insulto, de hecho, para, es como decir, oiga, lo que usted está sufriendo está bien. Entonces, ¿por qué? Primero, ¿por qué tenemos que ver el sufrimiento como algo bueno? El sufrimiento en efecto es malo. Eso es, o sea, el sufrimiento no nos va a llevar a algo que no. Estamos en el presente, estamos hablando de una enfermedad es mala. Y la persona que la está padeciendo, mejor dicho, o sea, lo que menos quiero escuchar es eso, ¿sí? Es como Sí. que ese tema de consolación, como, usted está sufriendo, pero cuando muera va a trascender a una vaina. No, o Ah, usted va a entrar sea, derechito para el cielo. ya, ¿qué me importa, la verdad? ¿Sí? Yo quiero es que me quiten la enfermedad. A mí no me interesa trascender por allá, no sé, en el tercer cielo, yo qué sé. Y segundo, eso es una falta de respeto también a la familia, decir ese tipo de cosas. No sé, yo por lo menos me sentí muy mal cuando yo escuché eso. Por supuesto, no dije nada porque casi toda mi familia es católica y yo sé que si decía algo, pues me venían todos encima. Pero el sufrimiento no debe ser visto como algo bueno, ni para una enfermedad, ni para nada. Spoiler, hace 2 años te demorabas para grabar, nos tocaba reagendar grabaciones porque ibas a ir a misa. Sí, 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 sí. No, Vamos por buen camino. hay cosas que cambian. De hecho, yo lo he dicho varias veces. eh, yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? Y precisamente porque creo en Dios a mi manera, me permito decir que el sufrimiento, no, o sea, es algo malo. Yo no veo el sufrimiento como un tema de trascender algo más allá. No tengo que pensar ese tipo de cosas, no tengo que practicarlas, no tengo que hacer esas.
vainas o decir esas barrabasadas y más cuando hay una familia de por medio que está pasando situación difícil, ¿sí? Sí. Ya sea de una enfermedad física o sea de una enfermedad mental, porque ambas cosas son una miércoles. Ahora bien, dentro de la religión también es muy cuestionado el tema de la salud mental. De hecho, creo que no es, digamos, no lo toman ni siquiera como una enfermedad, las enfermedades mentales. Lo vimos hoy en el capítulo, de hecho, ¿sí? El tema de, por ejemplo, del insomnio, que era el demonio. O sea, eso es una burla a las enfermedades de las personas, al sufrimiento, y no debe ser así. Si tú, como creyente, piensas ese tipo de cosas, ¿sí? Es mejor que te quedes con la boca callada y que no digas nada, Y que no porque seas puedes como estar. Marta, que ayer en un video me escribió que Jesús sí existía porque a ella le había curado la depresión hace 25 años. No sean como Marta. Si ustedes quieren curarse, ya sea de enfermedades físicas o enfermedades mentales, vayan, por favor, a los, digamos, a la gente que estudia, ¿sí? A los profesionales. Yo ahorita también estoy pasando por un tema aquí bien complejo en la casa y eso ha sido un poco mi choque con. Y en lo Entonces, posible, una recomendación muy personal, cuando busquen profesionales laicos, porque también me ha pasado que hay desgraciadamente psicólogos muy creyentes que remiten a oración y cosas de ese estilo y si ustedes se encuentran con ese tipo de profesionales, busquen una segunda opinión. miren, Recomendación muy personal. yo, por ejemplo, con la oración, yo digo, yo utilizo la oración es para yo también ejercer como un tema de tranquilidad en mí. O sea, la oración es algo para mí. ¿Sí me hago entender? Sí. Es como, ok, yo voy a hablar con Dios, voy a decirle, oiga, mira, eh, necesito abrir los caminos, despejar la mente, una cosa, la otra, pero es para mí, o sea, para mi tranquilidad, para mirar, para buscar un camino, para buscar, ¿sí? Para mí, no es para los demás, no es como yo decirte, oye, Juanse, tú estás teniendo un, no sé, eh, estás sufriendo de depresión y ansiedad, ora, Reza. tienes que orar. ¿Por qué? O sea, a mí me sirve el tema de la oración en un sentido, ¿sí? No en todo, porque para eso pues voy a terapia también y tomo otros métodos para poder mejorar. Pero que yo te diga a ti, no, tú tienes, porque es que la oración es la única salida. No, hermano, la oración no es la salida, de hecho la religión no es la salida ante las enfermedades mentales, ni ante ninguna. Ante nada. Aclarémoslo por ahí. Ante nada. Tú Entonces, puedes creer en lo que quieras, siempre y cuando no le hagas daño a nadie ni a ti mismo. ¿Vale? exactamente. Quedemos de acuerdo ahí. Y si a ti te obligan a hacer algo, no estás en duda de ese lugar. Y si te chantajean, duda de ese lugar. Y chantaje es que te digan que si abortas, tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, o simplemente amas a una persona de tu mismo sexo, te vas a ir al infierno. Eso es chantaje. Y huye. Y hay muchas sectas que utilizan eso. No lo damos Todas. religión, damos sectas. Todas. Y Todas. bueno, si llegaron hasta acá, gracias por habernos escuchado y por escuchar esta última parte tan personal de nuestro episodio. Recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica. Si les gusta el podcast, compártanlo con algún amigo, déjenos su review, 5 estrellitas. Si están en YouTube, suscríbanse, denle like, activen la campanita que nos ayudan un montón. Estamos en todas partes como Historia Histérica. Linis, muchas gracias por todo Gracias a ti, gracias a ustedes. y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.